Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en esta presentación vamos a ver algunos aspectos de diseño y de desarrollo en Word, ¿sí? Lo que son aspectos básicos, lo que son elementos básicos para la elaboración de documentos profesionales, por decirlo así. Todos sabemos que Word es un editor de palabras y de texto, el cual no nada más se enfoca en lo que son documentos en sí, sino podemos hacer tarjetas de presentación, trípticos, folletos, invitaciones, etcétera. Con las herramientas que se han incorporado en las nuevas versiones podemos hacer un sinnúmero de cosas en Word, ¿sí? Prácticamente todo lo que podamos imprimir lo podemos editar y lo podemos crear en Word, ¿sí? Ok, vamos a analizar la versión 10 y este sería el temario de los puntos que vamos a ver en esta presentación y que de manera práctica los iremos analizando cada uno de ellos y llevándolos a la práctica. Ok, bueno, el primer punto es el diseño de página y nos ubicamos en Word en lo que es el diseño de página. Ok, el diseño de página, ¿a qué hace referencia? Hace referencia principalmente a estos puntos como son los márgenes, la orientación y el tamaño del papel. O sea, es decir, si vamos a utilizar carta, oficio, qué orientación le vamos a dar, si es vertical o si es horizontal. Los márgenes también, ¿sí? Si son márgenes estrechos, márgenes normales, moderados, anchos o incluso personalizados. El que por default nos da Word y en el que vamos a estar trabajando por lo general siempre es en el margen normal o los márgenes normales. Ok, de esta configuración son los puntos más importantes. Este de aquí de las columnas lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ok, referente a eso son estos tres puntos únicamente y que eso sería esta parte del diseño de página. Ok, pasamos a lo siguiente que serían bordes personalizados. Y es parte también del diseño de página. Aquí tenemos una herramientita que nos dice bordes de páginas. Aquí nosotros podemos diseñar, configurar o incluso editar todos los bordes que quieramos. Por ejemplo, vamos a poner un borde personalizado. Vamos a elegir este de la estrellita, está bien. Ok, aquí nosotros elegimos la imagen y en esta partecita nos da una pantallita de previsualización en la cual nosotros vemos cómo queda. Incluso aquí en esta pantallita nosotros queremos o bueno, podemos configurar qué lados son los que queremos que se vean. Por ejemplo, aquí no queremos que se vea el borde superior, en esta otra no queremos que se vea el borde inferior y de esta otra el borde derecho y de esta el borde izquierdo, ¿sí? De esa manera pues nos aparece o desaparece el borde. Lo vamos a dejar con el borde superior y el borde derecho, ¿sí? Todo lo demás pues aquí lo podemos configurar. Por ejemplo, si son líneas o si son puntos, líneas seguidas o alguno otro. Pero nosotros habíamos dicho que vamos a utilizar las estrellitas, ¿sí? Así, ¿sí? Lado superior y lado derecho. Ok. Y de esa manera es como nosotros configuramos nuestros bordes. Ok, el siguiente tema son los encabezados y el pie de página y las marcas de agua. Ok, sabemos que todo documento como una insignia personal, a veces le ponemos nuestro nombre o nuestras iniciales o alguna otra frase relacionada al tema o a quien lo está realizando. Ok, para insertar el encabezado basta con que demos doble clic en la parte superior y automáticamente nos abre el editor del encabezado. Ok, aquí vamos a ponerle incluso
Vamos a poner clase de Word, ¿sí? Ok, aquí en esta parte nosotros incluso podemos agregarle lo que son imágenes, símbolos o cualquier otra cosa. Aquí le voy a agregar una imagen. Aquí lo vamos a buscar. ¿Dónde están? Aquí están. Vamos a ponerle un loguito de la escuela, ¿sí? Ok, lo hacemos más chiquito. Ahí. Lo movemos a la esquina superior derecha. Ok, se fijan, ahí quedó nuestra imagen que está dentro del encabezado. Ok, nos cambiamos al pie de página para también configurarlo. Por lo general en el pie de página pues va el nombre del autor, a veces el nombre de la materia o la carrera, como datos adicionales, pero por lo general casi siempre lo que va es el número de página. Ok, esos también los tenemos aquí dentro del diseño, y escogemos el que va al final de la página y escogemos alguno bonito, por ejemplo este, ¿sí? Aquí está, no sé si lo logran apreciar por el color del fondo, pero ahí está. Ok, y ya nosotros, si deseamos agregar algún texto o alguna otra situación, lo podemos hacer. Por ejemplo, yo voy a agregar mi nombre, Juan Manuel Muñoz, ¿sí? Se fijan, este texto para nada me afecta mi pie de página o mi número, ¿sí? Ok, para salirnos de aquí le damos en cerrar encabezado y pie de página, y ya estamos fuera del encabezado y del pie de página. Y esto en absoluto, lo mismo pasa con nuestros bordes, nuestro encabezado y nuestro pie de página. En absoluto se va a mover con todo lo que nosotros desarrollemos o pongamos dentro de nuestra hoja, ¿sí? O sea, la escritura, las imágenes o lo que le pongamos, para nada nos tiene que mover esto de aquí, ¿sí? Es muy recomendable que esto lo pongamos como fondo, para los logos o para cualquier cosa que nosotros no quieramos que se nos mueva durante el desarrollo o durante la captura del texto, ¿sí? Ok, bueno, eso sería en cuanto al encabezado y pie de página. El marca de agua lo vamos a dejar más adelantito, ¿sí? Ok, aquí en esta parte, ya en la captura del texto, yo por lo general siempre les digo que cuando vamos a escribir en una nueva hoja, es muy recomendable que siempre le den unos espacios predefinidos, o sea que le den enter, unos 10 renglones más o menos, y que empiezan a escribir o a insertar lo que quieran. Porque pasa que no hemos predefinido un espacio e insertamos en una imagen o algún otro objeto, y a veces ya no nos deja escribir abajo de ese objeto. O incluso también pasa mucho con las tablas. Ponemos una tabla y ya no nos deja escribir hacia abajo, entonces tenemos que andar moviéndola, quitándola, o incluso a veces suprimiéndola. Generamos el espacio para escribir y volvemos a pegar. Pero lo más correcto, o para que nos quede desde un principio bien ordenado nuestro documento, generamos unos enter o unos espacios renglones predefinidos para que podamos trabajar en ellos. Ok, aquí, bueno, esta práctica yo la inicié prácticamente sin nada de texto. Si se fijan, tenemos la hoja 1 de 1 y no tengo nada de texto. Aquí, para efectos de aprendizaje o de práctica, voy a sacar un texto con este comandito, ¿sí? Es un texto normalito. Aquí nos dice que nos puso 3 hojitas, bueno, 2 hojas, una está de más, con los espacios predefinidos que les decía. Ok, todas nuestras hojas o todo el contenido que nosotros depositemos en nuestras hojas debe de estar de una manera ordenada, simétrica
y de tal manera que nos quede bien cuadradito, bien bonito, bien justificado incluso, ¿sí? Aquí yo por ejemplo voy a justificar todo mi texto, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Se fijan, para que quede justificadito y se vea pues algo estético. Ok, bueno, incluso si yo este párrafo lo quiero no al nivel de mi demás texto, sino yo lo quiero un poco más centrado o más hacia la derecha, con tabuladores. Lo muevo, ¿sí? Y le doy las sangrías o los espacios que yo le guste dar, ¿sí? Ok, ese párrafo en especial, que es el que seleccioné. Lo demás no me lo mueve para nada. Lo voy a dejar en el primer tabulador. Ahí está. Así voy a dejar exclusivamente este párrafo, ¿sí? Y se fijan, pues no me está alterando para nada el nivel que yo tengo de nuestro lado derecho, ¿sí? Y todo lo dejo igual. Ok, bueno, eso es en cuanto a la ubicación del texto. Y de hecho, dentro de ese mismo tema tenemos lo que es el texto en columnas. Si yo quiero, por ejemplo, en las revistas es muy dado que el texto lo presenten en columnas, ¿sí? Si nosotros tenemos la necesidad de realizar algo así, tenemos también la herramienta que les comentaba yo hace ratito de las columnas, y nosotros podemos convertir a 2, a 3 o incluso cargar una columna a la izquierda o cargada a la derecha. Este texto lo voy a convertir en 2 columnas, ¿sí? Y pasa lo mismo que el anterior. No me mueve para nada mi texto que tengo hacia arriba, ni tampoco mi texto que tengo hacia abajo. Exclusivamente me afecta o me aplica ese formato al texto que yo tengo seleccionado. Ok, de esa manera vamos estructurando nuestro documento. Ok, la letra capital va asociada con el formato de las columnas, como les repito, normalmente lo vemos en las revistas, ¿sí? Esa letra capital la encontramos en la pestañita insertar y en las herramientitas que nos da para el formato del texto. Aquí seleccioné la C, que es la primera, y la podemos hacer más grande o más pequeña, dependiendo el formato que nosotros quieramos darle, ¿sí? Ok, ya tenemos nuestro texto justificado, nuestro texto con un tabulador, con una sangría de tabulador, y tenemos nuestro texto en 2 columnas, ¿sí? Y se fijan, para nada se nos está afectando nuestro pie de página, ¿sí? Ni tampoco nuestro encabezado. Las viñetas pues sabemos que son muy importantes para algún texto que nosotros quieramos enlistar. Por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Voy a bajar este para que lo veamos mejor. Ok, inicio, y tenemos tipo viñetas para, por ejemplo, lo que son títulos, capítulos, subtítulos, etcétera, ¿sí? Tenemos esas viñetitas o las viñetas normales que conocemos para algún texto o alguna lista, como son, por ejemplo, también los números para lo que son listas. Y tenemos desde números, letras, incluso podemos definir hasta lo que son números romanos o algún otro orden u método de ordenamiento para las listas que nosotros quieramos editar, ¿sí? Ahí están nuestras viñetas. Bueno, en este caso quedan con números, pero si queremos cambiarlo a viñetas, pues también lo podemos hacer. Ok, bueno, ahora
las imágenes y las autoformas. Las imágenes son una herramienta o un elemento que Word nos presenta para que nosotros le demos más presentación o más valor incluso a nuestro documento. Es por ello que debemos saberlos manejar bien. Por ejemplo, si yo quiero o voy a insertar una imagen dentro de este texto, lo primero que tengo que hacer es irme a insertar, imagen, nos vamos a escritorio, a imágenes, y por ejemplo insertamos este gato. Ok. En el momento que nosotros insertamos la imagen, no la inserta donde pusimos el cursor. Y bueno, no la inserta tal cual, así. O sea, se fijan, yo puse el cursor antes de la P y ahí me la puso. No dijo ni antes ni después nada. Entonces, para yo poderla manipular o mover, aquí en el formatito que nos da automáticamente que seleccionamos la imagen, nosotros ahí podemos configurar su presentación. Si es el texto cuadrado, estrecho, transparente, arriba o abajo, o incluso detrás o delante del texto, ¿sí? Yo por ejemplo aquí voy a ponerle estrecho, perdón. Voy a mover el tamaño. Y aquí está mi gato dentro del texto que les había dicho, ¿sí? Ahora, si este gato lo quiero detrás del texto, pues nada más aquí mismo en la pestañita de organizar, que está dentro de la pestaña formato de la imagen, también aquí le doy detrás del texto o delante del texto, ¿sí? Para que nosotros lo configuremos, ¿sí? Ok, le vamos a poner estrecho, ¿sí? Obviamente a este gato pues también hay muchas formas de, a esta imagen hay muchas formas de editarla, desde ponerle color, algún efecto artístico, ¿sí? Etcétera. Aquí hay muchas herramientas que ustedes pueden practicar y pueden explorar para que vean que hay un sinfín de herramientas para su creatividad o su diseño, o ya depende de la imaginación y las ganas que le quieran poner a cada trabajo que ustedes desarrollen, ¿sí? Vamos a dejar así. Ok, ¿sí? Si yo por ejemplo quisiera poner encima de este texto alguna imagen que me permitiera ver a través de ella el fondo, por ejemplo, si inserto una imagen, por ejemplo la manzanita, pues vuelve a suceder lo mismo que cuando insertamos el gato. Me la pone donde está el cursor y no me pregunta más que la ubicación, ¿sí? Aquí lo voy a poner delante del texto para no perdernos y ver dónde la quiero. Incluso está muy grande, yo la puedo recortar desde aquí, de estos bordes puedo recortar esta manzanita. Y ya recortada, pues la puedo hacer un poco más grande, ¿sí? Pero sin embargo no puedo ver yo lo que está atrás, y atrás pues se encuentra el gato y se encuentra texto, ¿sí? No puedo ver yo, ¿sí? Esta imagen, la única manera de que yo pueda editarla de la manera que yo quiero que sea transparente, únicamente existe una manera de hacerlo. Bueno, aquí la dejo para que veamos la diferencia. Para que yo pueda hacerlo, primero tengo que insertar una forma, por ejemplo un cuadro. Lo inserto y dentro del cuadro le voy a decir que lo que le voy a modificar es el relleno, y obviamente en el relleno lo voy a poner, o le voy a poner una imagen, ¿sí? Ahí está.
Ahí está la manzanita. Ya que tengo la imagen capturada dentro de la autoforma, ahora procederemos a configurar lo que es la transparencia. ¿Sí? Me voy a formato de forma y en relleno le digo que voy a aplicarle una transparencia. ¿Se fijan cómo lo estoy haciendo más transparente o menos? Ya ustedes determinan el nivel de transparencia que quieran en su imagen. Lo que aquí no lo puedo hacer, de hecho por eso puse las dos imágenes juntas, porque aquí en el relleno, en este relleno no puedo hacerlo. ¿Sí? ¿Se fijan? Por más que le aplique yo la transparencia, no me aplica nada. ¿Sí? Es la diferencia del manejo de esta manera. ¿Sí? Una es una imagen tal cual, como fue esta manzanita y el gato, y la otra fue el relleno de una autoforma. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y la pongo aquí y la hago más grandecita. Ahí está. ¿Sí? De hecho, para que cuando ustedes manipulen una imagen y no quieren que pierda para nada la proporción de su tamaño, presionan la tecla Shift y deslizan algún vértice, obviamente de una esquina, y lo hacen más grande o más chico sin perder la proporción, ¿sí? Y de esa manera no pierden la forma de la figura. Ok, bueno. Esta manzanita la dejamos aquí. Aquí. Y la otra la dejamos acá. Ok, bueno. Eso es más o menos en cuanto al manejo de imágenes. Ok, otro aspecto importante de Word son las tablas. Las tablas por lo regular sabemos que son para estructurar datos o alguna situación que nosotros quieramos enlistar, estructurar o darle forma. Aquí nosotros en insertar tenemos la pestañita o la herramienta tabla, en la cual nosotros vamos a configurar cuántas filas queremos y cuántas columnas. Por ejemplo, si yo quiero una de 4×4, lo hago de esta manera. Ya que tengo la estructura de la tabla, ¿sí? En ese momento, cuando inserto la tabla, me aparece la pestañita de herramientas de la tabla, en el cual me presenta otras dos pestañitas. La primera pestañita diseño, esa afecta o va directamente en cuanto a la estructura de la tabla, ¿sí? Va a mover lo que son la estructura en sí de la tabla. Por ejemplo, las columnas, las filas, el ancho de las líneas, el color, etcétera. Y lo que es la pestaña presentación, esa va a afectar directamente el contenido, la presentación del contenido. Que si por ejemplo aquí la alineación del texto, arriba, hacia abajo, centrado, a la derecha, izquierda, la alineación del texto se inicia de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, izquierda, derecha también. Eso lo podemos configurar de esta manera. Ok, si por ejemplo yo quiero esta fila un poco más ancha, la selecciono, ¿sí? Y la muevo. Si quiero esta columna un poco más ancha, pues también lo hago aquí. Pero ¿qué pasa si yo aquí en medio de esto no quiero esta división de esta celda? Bueno, pues tenemos por aquí una herramienta que se llama borrador. Con el borrador yo voy a borrar esta fila o esta columna, ¿sí?
de tal manera que yo pueda personalizar o estructurar mi tabla a mi gusto. Así como borramos, también nosotros podemos aquí con la herramienta dibujar tabla agregar más líneas, de tal manera que nos agregue más columnas o nos agregue más filas, y de esa manera podemos tener una tabla no uniforme, o sea, como la primera que pusimos, que era de 4×4 y que no tenía ningún problema. Pero cuando se encuentran con algo así, ya está un poco más complicado el asunto. Ahí está. Y de las que quieran, o sea, las que gustan, ya aquí ustedes los van quitando o poniendo. ¿Sí? Ok, eso es en cuanto a la estructura, básicamente. Aquí en estos estilos no es muy recomendable cuando se empieza a trabajar con tablas usarlos, porque les mueve absolutamente todo y ya después no hayan dónde se quedaron o cómo moverle algo. Lo principal o lo más recomendable sería manejar la cuadrícula normal, y que ustedes la estén modificando a su gusto, pero de manera manual y no automática, como la lista de estilos que se lo sugiere. ¿Sí? Si ya tenemos un estilo o un trabajo predefinido, pues entonces sí ya podemos usar la tabla que quieramos. Ahí sí le podemos mover, poner o quitar, pero de lo contrario no podemos. Bueno, podemos, pero es más laborioso. Ok, y aquí por ejemplo pues ya podemos ponerle columna 1. Sí. Y aquí por ejemplo esta sería nuestra columna y esta nuestra fila. Bueno, lo ponemos acá, fila 1. ¿Sí? Es lo que les decía, que aquí con esta herramienta de la presentación nosotros podemos bajarla a la mitad, ubicarla a la izquierda inferior izquierda, o la podemos subir a la esquina superior derecha. Ya es cuestión de estar jugando aquí con los diseños de tal manera que queden como a nosotros nos gusta. ¿Sí? Ok, o incluso aquí la vamos a dejar centrada y aquí vamos a agregar una columna, o la vamos a modificar de tal manera que nos quede toda la columna. A ver, aquí le decimos que esta no la queremos, que esta división no la queremos, esta tampoco y esta tampoco, pero que sí queremos otra división aquí. ¿Sí? Ahí está parejo. Ahora en la presentación, en la dirección del texto, aquí centrado, le voy a poner columna 1. ¿Sí? Ahí está. Bueno, como no nos cabe, ponemos que nos la ponga hacia arriba de esta manera. Si no, la hacemos más grande. Ok, ahí está. Sí. La ponemos centrada. ¿Sí? Y de esa manera nosotros podemos estar trabajando con las tablas. Ok. Cuando estamos generando tablas, también si estamos generando muchas, si es un listado, con la tecla Tab nosotros presionamos, voy a dar control Z para apreciarlo, presionamos la tecla Tab y automáticamente nos agrega otra fila, lo que no nos haría si presionamos exclusivamente Enter. Nada más es para movernos dentro de la misma celda, no nos agrega otra fila aparte. Entonces, para salirnos de aquí y agregar otra, le damos el Tab, ¿sí? Y nos agrega una fila pues más o menos similar a la última, ¿sí? De manera
que quede completa, ¿sí? No como la tenemos aquí, que tenemos más hacia arriba o más hacia abajo la columna. No, aquí es más o menos completa, ¿sí? Y de esa manera es o son los movimientos más comunes o más usuales en lo que son el manejo de tablas. Ok, aquí las fuentes, así como manejamos nosotros estas fuentes, por ejemplo, Arial, Tahoma, no sé, alguna otra, Arial Narrow, o alguna otra fuente o algún otro estilo, así nosotros también podemos incluso manejar lo que son ecuaciones y lo que son símbolos. Por ejemplo, aquí en ecuación tenemos unas ecuaciones predefinidas de las que ya sabemos, de las fórmulas aritméticas o algebraicas que manejamos por ahí en alguna otra materia, y ya las tenemos predefinidas. Pero eso no quiere decir que no podamos nosotros generar nuestras propias fórmulas. Si yo por ejemplo le digo que aquí en lugar de A va a ser Z, pues lo podemos modificar. Y aquí nosotros también tenemos, si por ejemplo si al final yo le quiero agregar una fracción, pues también, y me pregunta que cómo es la fracción, pues ya le digo que de esta manera, ¿sí? No como tipo porcentaje, ¿sí? Y ya yo estructuré mi fórmula. Pero sin embargo, si quiero seguirle agregando más, pues lo puedo hacer. Aquí si quiero agregar un superíndice, aquí le digo que va a ser 2 al cuadrado, ¿sí? De esa manera yo voy estructurando mi fórmula, y eso pues estas ecuaciones o esta herramienta de la ecuación es parte de lo que les decía, de las fuentes también. Y así como tenemos la facilidad para ingresar ecuaciones, pues también tenemos para ingresar símbolos, ¿sí? Por ejemplo aquí por ejemplo en estas otras por lo general son símbolos y letras con otro formato, pero lo que es la parte o la fuente, perdón, de Wendix y Wendix, aquí está Wendix, tiene una colección de símbolos que son, pues se puede decir que gráficos, para nosotros poner lo que quieramos, ¿sí? Miren, por ejemplo vamos a hacer una tablita para que vean más práctico esto, una tablita que tenga los 6 días de la semana. Añadir tabla, se la ponemos a esta misma o como ustedes quieran, si la quieren poner ahí mismo o la pueden poner por separado. Vamos a poner una, aquí vamos a poner un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y 6 días. Aquí le vamos a capturar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí está más o menos de tamaño proporcional, unos días más grandes, otros días un poco más pequeños, pero más o menos. Ok, y aquí le vamos a insertar con símbolos. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ingresar un símbolo, se lo vamos a insertar. Por ejemplo, el lunes lo podemos dedicar a lectura, le damos a insertar y ya nos ingresó un librito. El martes podemos, no sé,
ir al gym o al gimnasio. El miércoles podemos ir a misa. Nos insertó el gimnasio, ahorita lo modificamos. El jueves puede ser de estudio o de escritura. Ponemos aquí el símbolo del escritor, también unos lentes. El viernes pues ya es un poco más relajado el asunto y podemos irnos o salir a comer. Y el sábado podemos irnos de viaje para finalmente el domingo estar disfrutando en una playita. ¿Sí? Ok, aquí está además una actividad y procedemos a hacer exactamente lo mismo que si fueran texto. ¿Sí? Los ubicamos a la mitad, ahí está, y les damos un poquito más de tamaño para que los podamos apreciar. ¿Sí? Ok, y así es como movemos nosotros cada una de las partes de la tabla, y también en conjunto pues la podemos mover hacia arriba, hacia abajo, siempre y cuando les comento o les recuerdo, perdón, lo de al inicio, siempre y cuando tengamos un margen de renglones o de espacio predefinido para que sobre este mismo nos podamos mover. Por ejemplo, podemos ponerla aquí, más arriba, más abajo, ¿sí? O en cualquier lado que nosotros quieramos. ¿Sí? ¿Sí? O hasta acá. ¿Sí? Ya es como nosotros quieramos desplazar la tabla. Ok, bueno, el siguiente tema es WordArt. WordArt sabemos que es son una fuente de estilos o de letras predefinidos. ¿Sí? Ahí está, ok. Insertamos, por ejemplo, aquí le vamos a poner actividades de la semana. Está muy grande y lo hacemos un poco más pequeño, y lo mismo, tiene la misma dinámica de una imagen. Nosotros podemos moverla, incluso voltearla 180 grados o ponerla 90 grados, 45, etcétera. ¿Sí? Tiene esa facilidad que nosotros podemos moverla a donde nosotros necesitamos o quieramos. Ahí está. ¿Sí? Y obviamente para cambiar de estilo seleccionamos y cambiamos el estilo o no lo duplica. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos copiar el texto o el estilo y nosotros vamos modificando o creando nuestro propio estilo. ¿Sí? Incluso les decía que esto es como si fuera una imagen, lo ponemos detrás del texto y delante tenemos esto. ¿Sí? Ok, bueno, eso es en cuanto a WordArt, y yo pienso que algunos de ustedes pues ya por ahí lo practican. Ok, el siguiente tema es SmartArt.
Ok, SmartArt es una herramienta que se agregó en Word desde la versión anterior, que fue la 2007, y a partir de esa 2010, que es la que estamos viendo, y 2013. Anteriormente no venía tan completo como ahora lo podemos ver. Ok, ese lo encontramos en la ficha insertar o en la pestaña insertar, y vamos a SmartArt. SmartArt nos sirve para representar ciclos, procesos, listas o alguna estructura que nosotros quieramos representar de diferente forma, para representar jerarquías, flujos de información, procesos, pirámides, etcétera, cualquier otra representación que nosotros encontremos. Por ejemplo, las más comunes pues son los organigramas, los árboles genealógicos, los mapas conceptuales y alguna otra estructura de información, pero esos son los más importantes. Por ejemplo, vamos a trabajar con este de jerarquía. Seleccionamos este y le damos a aceptar. Ok, aquí nos da pues un predefinido de cómo se va a estructurar. ¿Sí? Nosotros aquí le podemos agregar niveles, quitar niveles, agregar subordinados o superiores. Vamos aquí a empezar a diseñarlo, a trabajar con él. Para empezar vamos a bajarle el tamaño al texto, ¿sí? Y aquí por ejemplo le vamos a poner director. Aquí le vamos a poner asesor. Le vamos a poner jefe de compras. Jefe de producción y jefe de ventas. Ok, si nosotros por ejemplo al jefe de producción quisiéramos agregarle algún ayudante o algún secretario o alguna persona que le ayude, algún auxiliar, damos con nuestro botón derecho del mouse para que se aparezca nuestro menú contextual y le decimos que vamos a agregarle un nivel abajo de él, ¿sí? Que es agregar forma debajo. Ok, y ya nos agregó otro espacio, ¿sí? Y a este le vamos a poner auxiliar. Está muy grande el tamaño de fuente, habíamos quedado en 15. Vamos a poner auxiliar producción. ¿Sí? Ok, ahí está. Ahora, si en este mismo nivel ahora se creó la jefatura de logística o de distribución, ahora lo que vamos a hacer es agregarle uno delante. Ahí está, ¿sí? Que no cambia el nivel, sigue siendo el mismo nivel, nada más pues es otra jefatura, ¿sí? 15. Ahora le vamos a poner jefe de logística. Bueno, ¿qué fue? 20. Es 20. La seleccionamos para que quede pareja. Ahí está, ¿sí? Ok, si ahora nosotros o aquí por ejemplo al auxiliar le generamos que va a tener otro jefe, le vamos a agregar un superior, ¿sí? Le vamos a poner jefe, subjefe de producción. Ok, ahí está. Hacemos un poco más grande nuestro esquema.
Y obviamente también hacemos un poco más grande nuestros departamentos para que quepan bien nuestros jefes. Ok. Bueno, esto es de lo más común que pudiéramos encontrar. Agregar o quitar niveles o digámoslo así, alternos, que están en el mismo nivel. Ahora, por ejemplo, si al director le agregamos su fotografía, vamos a ver cómo lo hacemos. Nos vamos a formato de forma, le decimos que le vamos a agregar una imagen, seleccionamos el archivo y aquí está el director. ¿Sí? Ok, ahí está. ¿Se fijan? Ahí está nuestro director. Y lo que les mencionaba con las tablas, pasa algo similar. Aquí en lo que es formato, afecta directamente al texto, y lo que es diseño, a la estructura en general. Aquí en formato, vamos a decirle que la posición del texto va a ser un poco más hacia abajo. Formato. Aquí está. Porque no está activada. Texto. Está activada. No, ok, perdón. Es aquí en formato de forma también. Y nos vamos a cuadro de texto. El cuadro de texto, ¿cómo lo queremos orientar? Lo queremos orientar en medio o inferior. Lo vamos a poner inferior para que se alcance a leer. Y ahí está más o menos nuestro director. Inicio. Ahí está. El director, ahí está perfectamente ubicado. Y así podemos hacerlo con todos los demás. ¿Sí? Finalmente, la estructura del cuadro del Smart Art finalmente queda como una imagen, ¿sí? Y nosotros podemos decirle que sea delante o detrás del texto, etcétera, ¿sí? Para que nosotros podamos en cierta manera moverla y hacerla más chiquita, más grande, depende las necesidades de nuestro trabajo, y poderla estar moviendo hacia donde nosotros necesitemos esa estructura. ¿Sí? ¿Se fijan? Acá está, o no lo podemos traer acá. ¿Sí? Bueno, ya se nos movieron nuestros jefes, están saliendo de nuestras áreas, pero ahorita los acomodamos. Ahí está, los podemos empezar a mover y a ajustar. Ahí están más o menos. Incluso podemos bajar. Ahí está perfectamente. Bueno, pues eso sería todo en esta sesión, en esta presentación respecto a Word, ¿sí? Vimos el diseño de página, los bordes personalizados, el encabezado,
la ubicación del texto, texto en columnas, letra capital, viñetas, imágenes y autoformas, manejo de tablas, símbolos y ecuaciones, WordArt y SmartArt. Bueno, pues esto se puede decir o considerar que son los aspectos básicos en el manejo de Word para la elaboración de documentos profesionales. Y bueno, pues por esta sesión sería prácticamente todo. Muchas gracias.